tengan todos ustedes. Es verdaderamente para nosotros un honor y un placer además estar en un lugar tan hermoso y realizando este primer foro de este año, como bien se ha dicho. Hemos realizado ya hasta ahora, no se escuchan, ya 22 foros a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Y bueno, pues este es el primero de este año, así que es un gusto para nosotros seguir fungiendo como este enlace entre los ciudadanos y el Instituto Federal Electoral en este foro, el primero sobre confianza ciudadana en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y bueno, pues debo agradecer al doctor Leonardo Valdés Zurita, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, por ser un gran impulsor de estos foros sobre confianza ciudadana, al maestro Javier Gaitán, el rector interino de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por aceptarnos en esta máxima casa de estudios, a la licenciada Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Baja California Sur, y a todos ustedes, a los profesores, estudiantes y miembros de la comunidad académica de esta universidad. El tema de esta mesa es de gran relevancia, es la importancia de la rendición de cuentas en el desarrollo de la democracia. Como ustedes saben, en un régimen democrático, un gobierno rinde cuentas cuando los ciudadanos pueden responsabilizarlo de sus acciones y consecuentemente castigarlo o premiarlo con su voto durante las elecciones. El pueblo gobierna porque puede retirar al partido en el poder si su desempeño no lo satisface. Las recompensas electorales y castigos no son arbitrarias, reflejan un juicio retrospectivo del gobierno por los ciudadanos y este juicio se da en las urnas. Y es la reacción de los votantes lo que asegura la representación democrática cuando los políticos anticipan cada reacción y ven por los intereses de los ciudadanos, más que por los suyos, en aras de mantenerse en el cargo. En México, el establecimiento de prácticas e instituciones efectivas de rendición de cuentas representa una de las principales aspiraciones del actual sistema democrático. Si se parte de que el espíritu de la democracia se fundamenta, entre otras cosas, en los procedimientos para distribuir y acotar el poder público, la rendición de cuentas resulta un elemento indispensable para reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio y mantenerlo dentro de las normas establecidas. Por nuestra parte, solo quisiéramos enfatizar que la rendición de cuentas es una experiencia multifacética, ya lo dijo el consejero presidente, que se presenta, y por eso es multifacética, valga la redundancia, de muchas formas. Incluye diversas prácticas como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización, aspectos que, sin duda, serán abordados por los expertos que hoy nos acompañan y con el rigor analítico que les caracteriza. Yo ya no abordaré más ni profundizaré en este tema porque para eso están nuestros expertos y no me queda más que volver a agradecer y decirles y felicitarlos por darse la oportunidad de estar en este foro sobre la rendición de cuentas, porque además lo que debemos hacer y exigir a nuestras autoridades es que nos rindan cuentas. Bueno, pues vamos a iniciar con este foro. Sean todos ustedes muy bienvenidos y pues lo haremos, si les parece bien, a los invitados a este foro por orden alfabético. ¿Les parece bien? Bueno, pues tendrán cada uno de ellos 10 minutos para exponer sus ideas y luego abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Pues iniciamos con la maestra María Luisa Cabral Bowling. Es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1983 es profesora e investigadora de tiempo completo titular B en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Las líneas de investigación que trabaja son estudios migratorios, migración, marginación y globalización.
Actualmente es responsable del Cuerpo Académico de Investigación Regional en Ciencias Sociales y Estudios Sustentables, así como responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur. Cabe destacar que fue consejera electoral en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral de 1997 al proceso electoral del 2006. Ha publicado diversos artículos y libros en revistas especializadas. Sus publicaciones más recientes son La migración y la transformación de la sociedad sudcaliforniana, 2007, Diagnóstico sobre la salud de la mujer en Baja California Sur, 2009, y Análisis de indicadores de violencia social y de género en Baja California Sur. Cedo el uso de la voz a la maestra María Luisa. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a nuestros distinguidos visitantes. Bueno, pues apenas para aportar algunas ideas, algunos datos para después poder discutir sobre este importante tema. Bueno, primero es importante señalar algunas definiciones, aun cuando en este tema, como en la mayoría de los temas, pues es difícil tratar de encajonar los temas en una definición. Los especialistas nos ofrecen algunas definiciones que sirven de base para introducirnos en él. La rendición de cuentas, para algunos autores, es la capacidad de las instituciones para ser responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. Otra definición es la capacidad para asumir plenamente ante la sociedad o ante quienes delegan la unción la responsabilidad de desempeñar sus actividades en forma adecuada y sujetarse a la evaluación correspondiente. Otra definición señala que rendición de cuentas significa la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar, justificar sus actos al público, que es el único depositario de la soberanía en una democracia. La rendición de cuentas en un sistema democrático se refiere a las formas en las que los ciudadanos pueden controlar directa o indirectamente a sus gobernantes. La rendición de cuentas se ha convertido en un tema central en el funcionamiento de la democracia representativa, ya que se considera uno de los principales instrumentos con que contamos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficacia y eficiencia el mandato hecho por la ciudadanía que a través de un ejercicio democrático los ha electo como sus representantes. Muchas definiciones resaltan más la acción de la persona responsable de rendir cuentas por parte del representante, del gobernante electo, que el derecho de exigir cuentas por parte de los representantes de los ciudadanos, que son los ciudadanos. Es un concepto, el de rendición de cuentas, cuyo origen muchos especialistas remiten generalmente a la noción de accountability, que nace de la visión empresarial y que se ha venido aplicando al ejercicio de la administración pública y de la política, sobre todo a partir de los 90 en los sistemas presidencialistas. En los sistemas parlamentarios se tiene una mayor tradición de rendición de cuentas, ya que es uno de sus pilares esenciales. Sin embargo, la ampliación de los derechos democráticos en los países parlamentarios hace muy similares los temas y los problemas para abordar este tema. En México se nos dice que una vez que hemos avanzado en la democratización de los procesos electorales, el tema de la rendición de cuentas aparece como una segunda generación de reformas necesarias, ya que no se refiere al acceso al poder, sino a su ejercicio transparente. Sin querer entrar en el debate, en todo caso, la rendición de cuentas es una cuestión que debemos abordar, aun cuando todavía tengamos mucho que lograr en los procesos electorales. Ciertamente no podemos hablar de democracia sin un sistema adecuado de rendición de cuentas. Se trata de un tema muy complejo, con muchas implicaciones en todos los ámbitos del ejercicio de la democracia. Pero los principales autores coinciden en que se pueden mencionar tres grandes componentes esenciales de la rendición de cuentas, que sería la información como primer paso, la justificación o explicación como segundo componente, en el sentido de exponer y esclarecer el sentido y el contenido de las acciones emprendidas y de las decisiones tomadas. Y una tercera parte fundamental es la que consiste en asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas y supone que el hecho de rendir cuentas tenga consecuencias y no quede solamente en información y explicación.
supone que debe culminar en la posibilidad de sancionar el ejercicio indebido del poder. Algunos autores nos alertan, señalando que muchas veces se generan demasiadas expectativas en la concepción de la rendición de cuentas, o incluso que se puede caer en la tentación de creer que la rendición de cuentas hace maravillas por un sistema democrático. Puede neutralizar la jerarquización y burocratización de las sociedades modernas, puede impedir el abuso del poder, puede garantizar la justicia, puede convertirse en una presión que garantice el comportamiento ético de los gobernantes, o mejorar por sí sola la calidad en el desempeño de la función pública. Todo esto excedería con mucho las posibilidades de la mera rendición de cuentas. Sin embargo, aunque es importante tener claro qué es la rendición de cuentas y qué no puede ser, también es importante señalar que aun cuando ya no sea directamente su ámbito de acción, este tema de la rendición de cuentas está estrechamente relacionada y depende del logro de muchos de los aspectos que consideramos características de una democracia, para que tenga un significado real y que pretenda alcanzar plenamente sus objetivos. El primer componente relevante relativo a la información, como primer paso de la rendición de cuentas, es muy importante, y aunque el rendir informes de gobierno ha sido una práctica pues ya anterior incluso a las reformas del 97, la realidad es que solo no hemos avanzado en este punto, sino que en algunos aspectos hemos retrocedido. Una vez que las interpelaciones y las manifestaciones de inconformidad han dado lugar a la entrega por escrito de los informes, bueno, ahora hasta por correo electrónico, ¿no?, según hemos visto. Por lo tanto, ya no se presentan a los ciudadanos en general, aunque sean desglosados y analizados con mayor profundidad en los congresos. Y ahora, y en algunos congresos, pareciera que incluso este tema requiere una revisión y una adecuación para responder cabalmente a un ejercicio democrático. Pero este componente de la información va mucho más allá de la presentación de informes de los gobernantes. Para que la información, como parte del ejercicio de rendición de cuentas de las instituciones o de los gobernantes, tenga sentido, depende de un complejo conjunto de factores que intervienen en este tema. La difusión de la información relativa al ejercicio del poder tiene que ver con los medios de comunicación, con toda la complejidad que este aspecto contiene. Regulación, pluralidad, libertad de expresión, ejercicio responsable, protección de los derechos de los periodistas, posibilidades de ejercicio y desarrollo de la opinión pública, financiamiento de los medios, mecanismos de control y censura, etcétera. Para que la información que proporcionan los gobernantes permita la retroalimentación que requiere un verdadero proceso de rendición de cuentas como interlocución entre gobernantes y gobernados, se requiere acceso a la información, y aquí entra el tema de la transparencia y el derecho al acceso a la información. También requiere instituciones autónomas que se dediquen a la investigación y al análisis de la información en los distintos temas, así como a la existencia de instituciones públicas o privadas que se dediquen a organizar y sistematizar información pública, estadísticas, observatorios ciudadanos, entre otros. En este rubro ha sido un avance importante, por ejemplo, la ley de archivos. Requerimos una cultura más cuidadosa de los documentos, de la información y de los archivos de las instituciones públicas y privadas. En este rubro también la transparencia es uno de los pilares de la democracia y se requieren procedimientos expeditos de acceso y revisión de la información, así como contar con órganos garantes de estos derechos especializados e independientes. De ahí el papel esencial de instituciones como el IFAI y de los institutos de transparencia y de acceso a la información a nivel estatal. Por lo que se refiere al segundo componente, la justificación o explicaciones sobre el ejercicio del poder, tenemos que se requiere la actuación de instituciones como contralorías internas y externas, intervención de los congresos, existencia de mecanismos de presentación y evaluación de informes, comparecencias, incluso mecanismos como foros de consulta y debates públicos. La explicación o justificación supone la posibilidad de la interlocución, la posibilidad de cuestionar y pedir explicaciones,
y por lo tanto supone también toda una serie de instituciones, de normas y mecanismos que estén diseñados con este propósito. Para cumplir con los dos primeros componentes señalados se requiere un sustento normativo sólido. De ahí la importancia de las reformas constitucionales de 2008 para propiciar un nuevo régimen de rendición de cuentas en las entidades federativas, que es analizado en un estudio muy interesante del doctor Sejuda que señala, dice el doctor Sejuda, en efecto, la Constitución define obligaciones en varios temas asociados con la rendición de cuentas. Entre ellos se mencionan transparencia y acceso a la información, archivos, evaluación de políticas, indicadores de gestión, fiscalización de recursos públicos, presupuestos presupuestales, contabilidad gubernamental. Por lo cual las entidades federativas se han visto obligadas a realizar reformas en su legislación y crear instituciones paralelas en el ámbito estatal o municipal, instituciones paralelas al IFAI y a la Auditoría Superior de la Federación, cuya importancia en este tema habría que destacar. Esta nueva normatividad también exige mejorar los procesos presupuestarios, crear sistemas de evaluación del desempeño y reglas sobre el uso de resultados de las evaluaciones de las políticas públicas. Exige normas sobre conflictos de interés y regulación de los sistemas de compras gubernamentales, entre otros aspectos que resalta el doctor Sejuda. En el tercer componente, la posibilidad de que existan sanciones perfectamente establecidas y aplicables en caso de un ejercicio irresponsable del poder, en caso de incumplimiento de obligaciones, de un ejercicio del poder fuera de la legalidad o en caso de incurrir en faltas, este tercer componente es el complemento indispensable de la rendición de cuentas. Si no se prevé ninguna consecuencia a un ejercicio irresponsable o ilegal del poder, no tiene ningún sentido hablar de rendición de cuentas. Y por supuesto, también para ello se requieren instituciones de impartición de justicia, normas claras y mecanismos eficientes para los distintos supuestos de incumplimiento y que deberían culminar con la posibilidad de la remoción de los gobernantes por parte de los ciudadanos en los casos de faltas graves. Esto implica un proceso de construcción complejo de acuerdos en el ámbito federal, estatal y municipal a partir de las exigencias de los ciudadanos y de respuestas organizadas y concertadas con las instituciones y con la sociedad organizada, que hagan viable este ejercicio democrático, de hacer exigible un buen desempeño y sancionable el ejercicio indebido del poder por parte de los ciudadanos representados. Los estudiosos de la materia distinguen claramente dos tipos diferentes de mecanismos para la rendición de cuentas. Mecanismos de carácter horizontal que permiten la intervención de instituciones o personas que abarcan desde órganos internos de revisión del mismo poder, sujeto a revisión, o de otros poderes que componen el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio equilibrado entre los distintos poderes, en el sistema presidencialista, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El segundo mecanismo es el vertical. Se refiere a la intervención de actores de diferentes jerarquías, pero sobre todo se hace referencia a que permite exigir cuentas a las instituciones y a los gobernantes desde el nivel del ciudadano común y corriente. Entre las instituciones más importantes, desde luego, para la transparencia y la fiscalización de todos los actores que intervienen en los procesos electorales, estaría el IFE con su triple conformación y las instituciones, el TRIFE y la FEPADE como instituciones paralelas, para fiscalizar principalmente la actuación de partidos políticos, autoridades y medios de comunicación. Se ha hecho y se ha avanzado mucho en un interminable proceso para afinar mecanismos y reglas pertinentes y oportunas. Aún falta mucho por hacer, sobre todo en mi opinión, con la FEPADE. Y también tenemos un enorme desfase entre las instituciones nacionales y sus pares estatales. Sin embargo, hay un renglón en el que todavía falta más, y es la fiscalización al desempeño de los partidos políticos en la elaboración de programas y sobre todo en los mecanismos de selección de candidatos al interior de los partidos, asunto que acaba siendo esencial en los procesos electorales. En México, los cambios en el sistema político a partir de finales de los 90, con gobiernos de alternancia y organismos de gobiernos más plurales, han permitido una mayor rendición de cuentas, pero la construcción de mecanismos y reglas para su ejercicio, sin los cuales de poco sirve esa posibilidad, no tiene un avance parejo y equilibrado, y constituye un largo proceso en el que falta mucho camino por recorrer.
el doctor Cejudo señala que la descentralización, y yo coincido totalmente con esto, la descentralización y la democratización en nuestro país no estuvieron acompañadas de los cambios paralelos en la arquitectura que requiere la rendición de cuentas. Al desaparecer el poder hegemónico, y en esto coinciden muchos analistas políticos, disminuyeron los controles políticos desde el centro, no así los administrativos, pero sin que se crearan contrapesos locales efectivos al poder de los gobernadores. Como bien dice el doctor Cejudo, la competencia electoral, la participación ciudadana y las disputas partidistas no resuelven en automático el problema de la rendición de cuentas. Se requieren instituciones dotadas de facultades adecuadas, normas aplicables, recursos para realizar monitoreo, supervisión necesaria y para aplicar mecanismos eficientes que hagan posible una rendición de cuentas eficiente y legítima. Tenemos por una parte que a nivel nacional estamos construyendo instituciones, normas, mecanismos que constituyen en los diferentes aspectos avances significativos en esta materia, aunque habría que decir que todavía no son tan eficientes para enfrentar las necesidades de nuestra sociedad, sobre todo en el contexto de la delicada situación económica, social y política que atraviesa nuestro país. Aunque indudablemente habría que destacar la importancia de la existencia y de la actuación de instituciones, que ya hemos señalado, como el mismo IFE, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información. Pero por otro lado tenemos un enorme desfase a nivel de las entidades federativas, en donde estos mecanismos e instituciones y reglas son todavía muy incipientes y en algunos casos inexistentes. Para enfrentar ese desfase se han emprendido algunas reformas importantes. En la reforma constitucional de 2008 se incluyen definiciones y obligaciones para todas las instituciones públicas, no solamente las gubernamentales, en varios temas asociados con la rendición de cuentas: transparencia y acceso a la información, manejo de archivos, evaluación de políticas, indicadores de gestión, de fiscalización de recursos públicos, procesos presupuestales y contabilidad gubernamental, registro de datos, que es muy importante, y manejo de indicadores relativos. En cada uno de estos rubros, las entidades federativas están obligadas constitucionalmente a realizar las reformas necesarias en su normatividad. Así también se han iniciado la construcción de instituciones paralelas a las federales en el ámbito estatal para la fiscalización y garantización del acceso y la transparencia a la información. Por otro lado, una de las grandes tareas pendientes, y en ella pueden y deben intervenir varias instituciones públicas y privadas, y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes, es acercar a los ciudadanos al conocimiento de todos los órganos, instituciones y mecanismos de que disponemos para transparentar el ejercicio del poder, al conocimiento de las facultades de las instituciones y los mecanismos de que disponemos para hacer posible su aprovechamiento a cabalidad. Por último, para tener un panorama más claro de cuál es la situación de nuestro país en materia de transparencia y de evaluación de indicadores de transparencia, hablando de la necesidad de información, a nivel de indicadores que nos permitan hacer comparaciones para tener una valoración del desempeño en esta materia en los distintos países, encontramos poca información que nos permita tener una idea más precisa de cuál es la percepción en nuestro país sobre la transparencia y el combate a la corrupción. Hay algunos estudios, como por ejemplo el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, que se realizó en octubre del 2005, pero abarca solamente 8 países de Centro y Sudamérica, y como son países que tienen problemas similares a los nuestros, pues no permiten ubicarnos con claridad en el panorama mundial. Tenemos el índice de percepción de la corrupción, que es más significativo para ver cómo andamos a nivel internacional en esta materia, cuyos resultados son preocupantes, pero no sorprendentes. En el 2010, México ocupó el lugar número 98, con una puntuación de 3.1, en donde el valor más alto sería 10, que es la percepción de ausencia de corrupción, y 0, que sería la percepción de mucha corrupción. Este indicador marca la percepción del grado de corrupción en el sector público a través de encuestas a empresarios y analistas. En América Latina solamente estaríamos por encima de la República Dominicana, Argentina, Ecuador. Estados Unidos ocupa el lugar número 22. Eso fue en el 2010. En el 2009 México ocupó el lugar número 89,
con una puntuación de 3.3. Estaríamos en ese año en América Latina por encima de nada más de la República Dominicana, Argentina, Bolivia y Nicaragua. En ese año Estados Unidos ocupó el lugar número 19. En 2008 teníamos el lugar número 72 con 3.6 de puntuación y estábamos por encima de Brasil, Panamá, Guatemala, Bolivia, Argentina y Honduras. Estados Unidos en ese año ocupó el lugar número 18, o sea que hemos ido bajando bastante. En el 2004 se presentó un estudio sobre el índice de opacidad elaborado por un grupo privado y que partió del estudio que se había hecho en el 2001 por otra empresa. Evaluó 48 países en 5 dimensiones: corrupción, opacidad legal, política económica, reglas contables y regulación. En resumen, los resultados para México mencionan que el índice de opacidad de México es de 44, ubicándonos en una posición de número 36 entre 48 países estudiados. En el 2001, México ocupó el lugar número 6 entre 35 países. Aquí, bueno, sería muy complicado hablar de los parámetros, de los indicadores diferentes, todo esto, pero bueno, son finalmente algunos estudios interesantes. Está el estudio del Instituto del Banco Mundial que abarca un conjunto de indicadores de gobernabilidad, de gobernanza, para 209 países. Son tablas muy interesantes que se pueden consultar en la página del Banco Mundial, que van de 1996 al 2004. Estos indicadores están agrupados, bueno, hasta el 2009 incluso. Dichos indicadores están agrupados en 6 componentes de la buena gobernabilidad: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de Derecho y control de la corrupción. Para el indicador de voz y rendición de cuentas, México estaría ubicado en el lugar número 99 en el 2009. Estados Unidos ocuparía el lugar número 30. Los primeros lugares serían Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia y Liechtenstein. En estabilidad política y ausencia de violencia estaríamos en el lugar número 166. En efectividad gubernamental ocupamos el número 84 y en calidad regulatoria, número 83. En imperio de la ley o Estado de Derecho ocupamos el lugar 141. Según los indicadores nacionales de transparencia mexicana, bueno, aquí ya iríamos a comparaciones a nivel, algunos datos a nivel nacional, sobre todo en que nos interesa pues nuestro estado. Baja California Sur estuvo en el 2007 entre los 3 estados que incrementaron significativamente sus indicadores de corrupción, que son el Estado de México, Querétaro y Baja California Sur, aunque ocupábamos el lugar número 17. En el 2005 teníamos el segundo lugar, o sea que ahí hay un retroceso bastante importante. En el estudio sobre transparencia de información fiscal de las entidades federativas en el 2007, Baja California Sur ocupaba el lugar número 27 a nivel nacional. En nuestro estado, en el 2010, en el estudio sobre finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, Baja California Sur quedó en el último lugar en transparencia en finanzas gubernamentales. Bueno, esto nos da un panorama pues un poquito más, son datos más duros, y esto significa que tenemos mucho camino que recorrer. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra María Luisa por estos datos sumamente interesantes, el marco conceptual que nos ha dado, pero además toda esta información sobre los componentes de la rendición de cuentas, los factores que intervienen en la rendición y además estos datos ya empíricos que nos hacen temblar, pero sobre todo temblar, pero para que nos pongamos todos a exigir, ¿no? Porque hablamos de esta parte de ciudadanía y algo, la maestra comentaba, o sea, tendríamos que explicar lo de los indicadores, porque habría que ver qué parte de la ciudadanía es responsable, ¿no?
y qué parte la autoridad en la opacidad, porque llama la atención lo de la reglamentación, por ejemplo, o sea, subimos en la parte de reglamentación, bajamos en la de la transparencia, entonces ahí sí es bien interesante, ¿no? Estos datos, así que hay que hacer cruces. Bueno, aquí están los investigadores, aquí están los académicos, los estudiantes, así que bueno, yo los invito además a leer un libro que acabamos de editar en el Instituto Federal Electoral, que una de las ventajas de estos libros es que son gratuitos y que se los podemos repartir, porque a propósito de la intervención de la maestra, es un libro sobre calidad de la democracia y analiza precisamente ya esta última parte en cada una de las regiones, porque la democracia no se desarrolla de igual forma. Si no es de igual forma en nuestro país, muchísimo menos en el mundo, pero en cada parte de nuestra república no es igual. Los invito a leerlo y bueno, si están interesados, pues al final se anotan, pero es hasta el final justamente para que se queden, no es cierto, para que se queden hasta el final y les podemos dar este libro sobre calidad de la democracia. Y hay una encuesta, se hizo una encuesta nacional sobre cultura de la legalidad y capital social. Y a propósito de estos datos que comentaba, son bien interesantes ver toda esta parte de cultura de la legalidad que tenemos los mexicanos, ¿no? Entonces yo los invito a leer este libro. Bueno, pues a continuación cedo el uso de la voz al licenciado Alfonso Gavito González. Es egresado de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se ha desempeñado como reportero de diversos medios de comunicación impresos, tanto locales como nacionales. También ha laborado en el sector público como vocal ejecutivo del Centro Estatal de Estudios Municipales del Gobierno de Baja California Sur y como director general del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, siendo actualmente el director general del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Ha sido representante del Estado de Baja California Sur en el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste, así como ha sido integrante de la Comisión de Cultura de México en la primera reunión bilateral de Cultura México-Estados Unidos en 2002. En el ámbito académico, ha sido profesor de asignatura en las carreras de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública y Ciencias de la Comunicación en las Universidades Autónoma de Baja California Sur e Internacional de La Paz. Por favor. Gracias. Muy buenos días. Agradezco al Instituto Estatal Electoral, al Instituto Federal Electoral, la invitación a este foro en el que expresaremos lo que pensamos acerca de la importancia de la rendición de cuentas en el desarrollo de la democracia. Si nos acogemos al texto constitucional en el sentido de que la democracia es un sistema de vida, podemos afirmar que nuestra vida como sociedad todavía falta mucho por construir para tener una vida democrática plena, por lo que debemos de tener muy claro que la democracia no es únicamente el aspecto electoral, sino una parte importante del sistema político que debe de permitir que la formación social transite sin mayores problemas. Largo y sinuoso ha sido el camino que los mexicanos hemos recorrido para lograr elecciones confiables y lograr acuerdos en todos los niveles de gobierno, ello como parte de la construcción de esta vida democrática que nos marca la Constitución. Para ello, a lo largo de los años, la sociedad ha ido construyendo instituciones y dotándose de leyes sustentadas en esta fuerza ciudadana, que hoy nos permiten afirmar que la opacidad electoral quedó atrás, pero sobre todo abrió espacios de participación política a importantes grupos de la sociedad. México vive a nivel nacional desde hace poco más de una década la alternancia política. En la Presidencia de la República y desde hace más de 20 años en las entidades federativas, en las cámaras legislativas estatales y federales, así como en muchos municipios del país, un proceso de cambio político que en estas 2 décadas ha tenido diversos matices, pero que a final de cuentas es de beneficio para los mexicanos en general, sobre todo por el respeto que se logró del voto ciudadano, que de una u otra manera fortalece a un sistema democrático y en mucho redirecciona al país en su conjunto. Haciendo memoria, podemos citar en esta parte de la historia negra del país, en cuanto a fraudes, el que se le hizo a Salvador Rosas Magallón en Baja California en 1959, a Alejandro Gascón Mercado en Nayarit en 1975 y a Francisco Barrio en Chihuahua en 1986, llamado
el llamado fraude patriótico, que es parte ya de este anecdotario nacional. Estos ejemplos, junto con muchos más, sin duda conforman una historia que no debemos de volver a vivir en lo electoral y dejarla en el archivo de la historia negra de este país. ¿Quién defendía a aquellos ciudadanos, a aquellos partidos hace 25, 30 o más años frente al poder del partido hegemónico? Poco a poco nos vamos acostumbrando a que las elecciones estatales ya no son mayor problema ni político ni social, tal como sucedía antes de 1988, cuando sin lugar a dudas da inicio en el contexto nacional el proceso de transformación política que hoy vivimos y que se presenta en una buena parte en los estados del país, primordialmente con la conformación de alianzas y coaliciones que han funcionado básicamente en la propuesta de un mejor gobierno, en que la rendición de cuentas es un eje importante de las campañas políticas. En esta normalidad democrática se presentan casos como los de Tlaxcala y Baja California Sur, entidades en las que las tres principales fuerzas políticas nacionales, en el caso de los tlaxcaltecas, ya fue gobernado por el PRI, PRD y el PAN. En el caso de Baja California Sur, hasta 1999 gobernó el PRI, los últimos 12 años coaliciones encabezadas por el PRD, y a partir de la semana entrante lo hará el Partido Acción Nacional en la alianza con el local Partido de Renovación Sudcaliforniana en la titularidad del Poder Ejecutivo. Podríamos afirmar que en nuestra entidad federativa, como en muchas otras partes del país, vivimos esta plenitud democrática en el aspecto electoral. Esto es algo muy importante, pero la tarea que tenemos que realizar como sociedad es de grandes dimensiones y que implica esa gran movilización ciudadana para que los gobiernos emanados de estos procesos de alternancia cumplan realmente con un nivel superior que exige el ente social. Ejemplos en el entorno nacional tenemos muchos en estos 20 años de alternancia política, tanto en los municipios, en los estados y en el país. Subejercicio presupuestal que muy poco se conoce, manejo discrecional de los presupuestos, políticas públicas que benefician a grupos de interés político. En lo que respecta a los medios de comunicación, sobre todo los de carácter electrónico, tenemos el denominado manipuleo informativo desde el poder político, censura, entre otras prácticas que la alternancia no ha superado. El capítulo relacionado con los derechos humanos permanentemente es observado por organismos nacionales e internacionales sobre la violación sistemática de los derechos humanos en el país. Ejemplos, pues prácticamente todos los días lo vemos. Se requiere una real rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de los tres poderes públicos y los tres niveles de gobierno, una irrestricta libertad de expresión y un irrestricto respeto a los derechos humanos. Creo que estas son generalidades que se presentan en el entorno nacional, pero que indudablemente tienen su repercusión muy importante en todas y cada una de las entidades federativas. El caso de Baja California Sur es interesante, con apenas 36 años de vida constitucional propia, como lo señalaba hace un momento, las tres principales fuerzas políticas han tenido el poder en la media península, tanto en alcaldías como en el legislativo y a partir de este martes en el ejecutivo. La alternancia de 1999 se presentó al optar la sociedad sudcaliforniana por un mejor gobierno, que lo propuso la Coalición Democrática y del Trabajo, conformada por el PRD y el PT. Los altos grados de corrupción que se presentaban en la administración 93-99 permitieron que la sociedad castigara con su voto y provocara la alternancia o el inicio de la alternancia en Sudcalifornia. El capítulo mexicano de transparencia ubicó a Sudcalifornia entre las tres entidades federativas con mayor corrupción según sus estudios realizados entre 99 y 2005. A la fecha, el capítulo mexicano de transparencia ubicó entre las tres entidades con menor corrupción según los estudios realizados entre 99 y 2005. A la fecha, el Estado de Baja California Sur, y a unos días del relevo en el Poder Ejecutivo, se encuentra en los últimos lugares en lo relacionado con la transparencia, según un estudio realizado el año pasado por el CIDE a solicitud de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Un mismo proyecto político entrega dos cuentas diferentes a la sociedad de Baja California Sur. ¿Acaso se encuentran aquí parte de la explicación del cambio que se dio el pasado 6 de febrero en esta nueva alternancia? Según el dirigente del PAN en Baja California Sur, Alfredo Zamora, en la campaña del actual gobernador electo Marcos Covarrubias, una de las principales demandas del electorado
era transparentar el ejercicio del gobierno estatal y los poderes públicos en Baja California Sur. Pero también tenemos en el Estado, instituciones que cumplen y dan buenas cuentas. Una es el Instituto Estatal Electoral, que más allá del calor de una elección, del calor que se presenta en una elección, desde su ciudadanización hace 15 años, prácticamente no ha recibido señalamientos de peso en los procesos electorales y las elecciones corren en esta normalidad democrática que hemos comentado a nivel local. ¿Qué es lo que sigue? En términos coloquiales, nos toca a todos los ciudadanos y ciudadanas construir el segundo piso a la democracia mexicana y en este caso a la subcaliforniana. Ciudadanizar órganos de gobierno en el que la sociedad tenga parte importante en las decisiones que se tomarán en obra y políticas públicas en general, pero sobre todo que sea un coadyuvante en el ejercicio de los recursos públicos del gasto. Una reforma administrativa de fondo en el que se le dé primicia al ciudadano. Con respecto al ejercicio periodístico en el cual he tenido la oportunidad de desarrollarme en los últimos años, desde marzo de 1986, hace 25 años la censura era muy grande. Se compraban tirajes enteros de revistas nacionales y de medios locales, y notas que hoy serían de muy poca importancia y pasarían a una séptima, octava página. Hace 25 años, porque me tocó vivirlo, en el ayuntamiento de Mulegé le cortaron la luz y eso provocó el enojo en aquel momento del titular del Poder Ejecutivo. Hoy tienen 15 días o más o 3 meses y no pagan nómina y no son ya cuestiones que se puedan esconder. En este ejercicio ha habido una evolución importante en medios de comunicación. Para la información, les quiero comentar que hace 25 años era muy difícil el ejercer el periodismo en Baja California Sur. Creo que hoy es más, no lo es tanto. Otra experiencia personal, una crónica de un 1 de mayo que criticaba una crónica periodística de un servidor a Fidel Velázquez causó el enojo del gobernador en aquel momento. Entonces, evidentemente se ha cambiado mucho, hay retos, hay que construir este segundo piso de la democracia a nivel nacional y en las entidades federativas. Muchas gracias. Pues muchas gracias al licenciado Alfonso Gavito González, que nos ha puesto aquí temas también muy interesantes sobre los retos de la rendición de cuentas hacia una plenitud democrática y ciudadanizar órganos de gobierno. Gran tema, y una reforma administrativa con primicia a la ciudadanía, que además es uno de los temas también torales en el modelo de educación cívica del Instituto Federal Electoral, como se señaló hace un momento por el consejero presidente, la parte de la ciudadanía. Y bueno, eso nos toca absolutamente a todos porque es una gran labor. Pues muchísimas gracias y a continuación toca el turno al ingeniero Rodolfo López Gómez. Es ingeniero agrónomo con especialidad en producción por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. A lo largo de su trayectoria laboral ha desempeñado en diversos cargos en el sector privado, siendo los más recientes gerente administrativo de la empresa TBS Express, mensajería y paquetería, y administrador único de la sociedad mercantil Bielpac. Dentro del ámbito del servicio público ha colaborado en diversos puestos, tanto a nivel estatal y federal, entre los que destacan jefe de la unidad Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California Sur y consejero secretario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. Cabe destacar que el año pasado fue designado como consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur para el periodo 2010-2012. Por favor, ingeniero. Primeramente, quiero agradecer al consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, al señor rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Javier Gaitán Morán, a Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva del IFE en Baja California Sur,
a la coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático, Armida Balbuena Cisneros, por la invitación que nos hicieran para participar en este importante foro, que seguramente generará alternativas viables para consolidar la ruta hacia un desarrollo democrático. Sin más, y con el permiso de los presentes, daré inicio a nuestra participación. La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundan un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Por otro lado, la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar sus funcionamientos y someterse a la evaluación de los ciudadanos. En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión en el ejercicio gubernamental. Transparencia es la obligación de todos los servidores públicos a justificar o explicar su actuar ante la ciudadanía, y rendición de cuentas es la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas ante el público. Por otro lado, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios, y lo importante de la rendición de cuentas deriva de su amplitud. Los pilares de la transparencia son rendición de cuentas, responsabilidad y sanciones. La rendición de cuentas involucra, por un tanto, el derecho a recibir información y a la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios, pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder. Si la información fuera perfecta en el ejercicio del poder, de la transparencia, no habría necesidad de exigir cuentas a nadie. Por lo anterior, cobra relevancia las reformas que en el año de 2007 se hicieron al artículo 6º constitucional y que consideran el acceso a la información como un derecho fundamental de las personas. Y esta reforma, sin duda, es un parteaguas importantísimo en la ruta de la consolidación de la democracia, y que contiene 7 fracciones y 3 transitorios que hablan en sí mismo de los qués, cómo y los cuándos de esta operación de la política pública. Estas transformaciones del artículo 6º constitucional son fundamentales porque nos dan las herramientas al ciudadano para una mejor toma de decisiones dentro de la democracia. La información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal, municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de que este derecho debe prevalecer el principio de máxima publicidad. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la ratificación de los mismos. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expedita. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que se entregan a personas físicas y morales. Y por último, la inobservancia a la disposición en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. En los 3 transitorios quisiera no extenderme, simplemente marcar 2 cosas interesantes. En el transitorio segundo es un mandato de la Federación hacia los estados, en donde nos dan un año para hacer las modificaciones necesarias y que las leyes de transparencia de cada estado se apeguen a los principios del sexto constitucional. Hago esta referencia porque este decreto fue el 6 de marzo de 2007. Por lógica, el Instituto de Transparencia se conformó en el 2008, en marzo, por mandato constitucional. Tendríamos que estar en el 2008 con una reforma estatal ya realizada. Tuvieron que pasar 2 años y medio, en el 2010 del año pasado, para que el Congreso afortunadamente hiciera las reformas adecuadas al sexto constitucional. Y el tercero de los transitorios también nos obligan a tener y mantener un sistema informativo electrónico que estaremos próximamente por inaugurar, lo que es Infomex. Es interesante hablar de la Constitución a nivel nacional, pero también es interesante ubicarnos en Baja California Sur. Y en Baja California Sur tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública. Ahí está, no me quiero extender mucho, pero quiero mencionar únicamente dos capítulos de manera muy general. Lo que es el capítulo segundo, que es a lo que nos atañe aquí, y dice la información que debe ser difundida por las entidades gubernamentales y de interés público. Me remito exactamente al artículo 7º, que me permito leerlo, que creo que son las herramientas que nos da nuestra ley al ciudadano para sus tomas de decisiones. Y dice a la letra: las entidades gubernamentales y de interés público a que se refiere la presente ley, con excepción de la clasificada como reservada o confidencial, tienen la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información pública. Para tales efectos, según convenga, lo realizarán por medios oficiales y aquellos que puedan lograr el conocimiento público, tales como publicaciones, folletos, periódicos, murales, medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación pertinente. De igual manera, se publicará a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y los ejercicios de los recursos públicos. Este artículo contiene 28 fracciones, no las voy a leer, simplemente se las pondré en la pantalla para que ustedes se den una idea, a grosso modo, cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de los entes públicos. Por ejemplo, es obligatorio que deben de presentar en sus páginas web de publicidad, por obligación, que lo mandata el sexto constitucional y lo mandata el 7º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en Baja California. Daré unos ejemplos en general, pero ahí están disponibles. Por ejemplo, será obligatorio
su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y normativa en que la rige. Tendrá que tener su directorio de servidores públicos, presentar un balance y estados financieros contables, cuánto ganan, cuánto es la remuneración mensual por puesto, las cuentas públicas, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, el directorio de direcciones electrónicas y de servidores públicos, su informe de actividades, un padrón de proveedores, etcétera, etcétera, que ustedes lo podrán corroborar en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Mencionábamos anteriormente el tipo de información a los que estamos sujetos. La información puede ser pública, puede ser confidencial y puede ser reservada. Esas son las herramientas con las cuales podemos trabajar como ciudadanos. Ya hablamos de la información pública, únicamente en términos muy generales haré una referencia a lo que es la información confidencial, que es donde es la protección a la información relativa a la vida privada y a los datos personales. Pondré a continuación algunos ejemplos para que ustedes se ubiquen en qué contexto podemos caer. Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona identificada o identificable relativo a su origen étnico o racial, sus características físicas, morales, emocionales, sus creencias o convicciones religiosas o filosóficas, su estado de salud, sus preferencias sexuales, su ideología, etcétera, etcétera. De igual manera, hago una reflexión en términos generales lo que es la información reservada. Y nos dice, el plazo de la reserva nunca será mayor de 12 años. Contados a partir de la fecha que se genere o reciba tal información, debiendo contener una leyenda que indique su carácter de reservado, su fundamento legal, su periodo de reserva y la rúbrica del titular de la unidad administrativa. Y ponemos en los conceptos de caemos en una información reservada, es aquella que compromete la seguridad pública o la defensa nacional o estatal, puede dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria del país, del estado o del municipio, pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos y partiendo justicia, estrategias procesales o procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. De igual manera, el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, las averiguaciones previas, los expedientes judiciales o procedimientos administrativos a seguir, los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos en tanto no se hayan dictado la resolución administrativa o jurisdiccional definitiva, etcétera, etcétera. Al considerar la transparencia como un factor determinante de rendición de cuentas en la aplicación de políticas públicas, establecemos que este fenómeno, este es un fenómeno que en el país no lleva más allá de 10 años. En nuestro estado llevamos 3. De operación jurídica funcional y de accesibilidad hacia la sociedad. Por ello, es importante fundamentar la correlación y corresponsabilidad que debe de existir entre los diversos actores para el adecuado desarrollo de este proceso, que es el ciudadano, el órgano garante y los sujetos obligados, cada uno de los mismos debe asumir su papel en función a las atribuciones y responsabilidades que le confiere la ley, impulsando una mayor participación ciudadana
que traduzca en mejores niveles de participación democrática. Por ello, al hablar de los retos que representa el desafío de consolidar esta política pública como puntal de la democracia, estos deben considerar reformas de actuación, de vinculación, difusión y de atención hacia los ciudadanos en términos innovadores, en donde fundamentalmente se debe propiciarse una mejor correlación del costo-beneficio y generar el factor confianza que tanto requiere en estos momentos la sociedad. Ratificando el derecho de acceso a la información pública, sin duda, representa un factor fundamental en las sociedades democráticas, fomentando la transparencia y la relación de cuentas de los sujetos obligados, de tal forma que si deseamos crecer en ese sentido, necesitamos, por un lado, una mayor participación de la sociedad y que los servidores públicos cumplan con el mandato de ley. Para finalizar, y sin omitir a nuestro reconocimiento a los organizadores, a quienes me acompañan en esta mesa, les ratifico que la transparencia, la transición democrática, la crisis económica y los grandes retos del país obligadamente requieren de una actividad y comprometida participación social, y esto solo será posible en la medida de que las personas estén mejores informadas del quehacer público y a la vez que los órganos garantes de la información del país generen las condiciones jurídicas y operativas suficientes para que garanticen a plenitud el derecho fundamental de acceso a la información plasmados en el Sexto Constitucional como componente irreemplazable del desarrollo de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Rodolfo López, que nos ha puesto, nos ha dado el punto de vista desde la autoridad de transparencia y acceso a la información, como estos pilares de la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad, las sanciones, y esta visión del artículo 6º constitucional que señala el derecho fundamental al acceso a la información y el énfasis que ha puesto el ingeniero como una herramienta que es este artículo para el ciudadano y para la toma de decisiones. Este es un de los derechos fundamentales, una de las grandes reformas a nuestra Constitución, y surge aquí seguramente, no seguramente, sino lo ha puesto ya en la mesa, lo de la protección de datos, ¿no? Porque sí tenemos un derecho fundamental al acceso a la información, pero ¿qué pasa, por otro lado, con la protección de los datos? ¿Hasta dónde puedo yo acceder sin que violente otro de los derechos o otros derechos fundamentales, ¿no? Y luego habla de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur. Muy interesante por ahí ver algunos aspectos que a mí personalmente me llamaron la atención. Yo les preguntaría a los legisladores de Baja California Sur por qué hay ciertos aspectos que no son públicos. Pero bueno, a ver si no salen aquí en la mesa del debate, pues yo ya se los pregunto luego. Pero esos son los legisladores, no le digo a la autoridad de transparencia porque pues él tiene que cumplir con la ley, pero me llama la atención ciertos aspectos que no sean públicos. Pero aquí hay representantes de partidos políticos, no sé si hay autoridad legislativa, pero bueno, me llama la atención, si no sale yo se los comento en un momento. Y bueno, pues los retos, ¿no? Los retos que además yo creo que aquí sí todos han coincidido desde las intervenciones al momento de abrir este foro, y los retos son reformas para mayor actuación y mayor vinculación con la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues una de las cosas muy buenas es que aquí está la ciudadanía participando de un evento como este, y si las reformas no llegan, si no nos alcanza, pues la ciudadanía va a alcanzar a las reformas, definitivamente. Entonces, bueno, pues vamos a abrir la mesa, el diálogo.
y ustedes tienen la palabra, entonces pregunten, por favor, todo lo que quieran o discutamos todo lo que los sudcalifornianos quieran, por favor. Creo que ni siquiera el presidente Vicente Fox tuvo una idea de lo que estaba generando, la verdad. Pero se generó como producto del proceso de transparencia que vive el país en el 2002. Y lo más curioso que ahora este hijo, que es la transparencia, o esta hija, que es la transparencia, alimenta la democracia. Vive de la democracia y para la democracia. No se concibe un proceso democrático sin transparencia. Y lo más curioso es que la transparencia en el mundo a veces se retrocede, a veces avanza, en nuestro país pasa lo mismo. No es fácil, no concebimos nosotros exigirle hace 30 años, como se decía aquí, María Luisa, 30 años exigirle o decirle a un gobernador cuánto era su sueldo, ¿no? Nos mandaba a colgar, o como dice Gavito, en aquella época, qué esperanza del derecho a la información. Repito, la transparencia, sin querer queriendo seguramente, por default o no sé por qué, pero surge en México y llegó para quedarse. Acabamos de escuchar un rico proceso electoral y qué bueno que hablan de los organismos electorales como las instituciones serias, garantes, el IFE, los organismos locales, el Tribunal Federal, son las verdaderas columnas vertebrales de este proceso democrático. Gente seria, pero además tienen un andamiaje jurídico y gente que llegan ahí con mucha solvencia, empezando por el IFE, el Tribunal Federal y los organismos locales. Acabamos de escuchar en un proceso riquísimo que acaba de terminar. Todo el mundo habla de transparencia. Todo el mundo habla de transparencia. Y qué bueno, qué bueno. Oíamos de transparencia por todos lados. Quiere decir que está fresca esa materia, Gavito, está fresca. Yo creo que se va a consolidar muy rápido la transparencia en Baja California Sur. Porque no se vale hablar de transparencia, pero en la casa de mi compadre. ¿Sí me explico? No se pasa. En Suecia lleva 200 años la transparencia y un sacerdote parlamentario inauguró la transparencia en Suecia. Ellos tienen un reto que la mayor parte de la información en menos de 24 horas la dan. En Suecia no ocupa todavía el primer lugar. Y lo más curioso, perdonen que me amplíe, lo más curioso es que un sacerdote viajó a China, donde estaba la dinastía de los Ming, y de un poder jerárquico emana los primeros datos de transparencia. No de un lugar democrático, cosa paradójica. Pero cuando la gente tiene la voluntad política de hacer las cosas, surgen las cosas, surge. Entonces, insisto, la transparencia llegó para quedarse, no es fácil. Se requiere técnica, se requiere que los ciudadanos entendamos todos que está en nosotros exigirle, pedirle. Y todo el mundo habla de transparencia. Pues hay que hacerla, la transparencia, ¿sí me explico? A mayor transparencia, menos preguntas hace, como lo decíamos aquí. ¿Para qué preguntar si ahí está muy claro en el portal de internet? O aquel presidente municipal de aquel pueblo tan chico de por allá del sur del país, que en un pizarrón marcaba todo lo que le daban. Y le preguntaba a la gente, nos dieron tantos miles de pesos, lo aplicamos en un aula o ampliar el centro de salud. Y la gente tomaba decisiones. Y semana a semana iba anotando lo que se iba gastando en ladrillo, en bloques o en cemento. Es uno de los municipios más transparentes, porque demostraba una voluntad. No hay que darle muchas vueltas a esto con tecnicismo. Perdonen que haya abusado de esto. Repito, pues me gustó mucho. Te felicito, el Centro Democrático de Alif y todo eso, porque va muy ligada a las dos cosas. La democracia no puede existir sin transparencia, y la transparencia surge de la democracia y la retroalimenta, ¿sí? Todavía hay varias deudas de la democracia con nuestro país, ¿sí? Falta todavía la justicia social, falta la redistribución, falta cómo detener el gran billete que anda tumbando y deshaciendo por todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos. Soy José Antonio Beltrán, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política. Bueno, evidentemente es un tema rico, enriquecedor, es un tema
en lo general, digamos que tiene una serie de aristas que pueden. Sin embargo, obvio me interesa lo local, evidentemente lo local, y sobre esto quisiera hacer unos cortos comentarios y, de ser posible, el panel comentar acerca de lo que voy a decir. Yo afirmo, y lo he afirmado en diferentes foros, que la alternancia política en Baja California Sur, en muchos aspectos, pues no sirvió de mucho. Al contrario, se fueron agravando algunas circunstancias de carácter de práctica hegemónica del poder. De tal suerte que, a mi juicio, Baja California Sur pues, ha experimentado básicamente dos periodos hegemónicos, uno priista hasta el 99 y uno perredista hasta hace algunas semanas, esperando que el nuevo periodo que inicia en próximos días se mantenga, digamos, de una forma, al menos en apariencia, más abierto y más plural, que indica eso, al menos los resultados, ¿no? Quisiera preguntar, como antecedente, primero, en referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Baja California Sur, esta inicia su vigencia en marzo de 2005, digamos, como producto de una reforma derivada, digamos, de la constitucional y de la legal en su momento. Sin embargo, inicia esta institución como una institución cuyo carácter jurídico estaba condicionada por ser una entidad que dependía como entidad pública del Poder Ejecutivo en forma descentralizada. Seguramente una o la única o algunas en su tipo en el país. Es decir, la esencia del nacimiento del IFAI y del resto de las instituciones de este tipo en el país, pues evidentemente condicionaban a que fuera una institución como organismo público autónomo. Y lo comentaba el consejero presidente del ITAI, justamente esa transformación de segunda generación, a la cual llegamos pues muy tarde, se da justamente el 12 de marzo del año pasado, cuando la nueva ley, digamos, que ampara el nacimiento, bueno, el resurgimiento del ITAI, ya como organismo público autónomo. Rasgos y categorías distintas, sin duda. Para no extenderme mucho, problemas con el audio. La pregunta básica. Sí, se va mucho. Bueno, la pregunta básica, y creo que nos ocupa y nos preocupa en Baja California Sur, no es materia propiamente, sí y no, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque, como comentaba la doctora, pues la herramienta te la da el legislativo y va a aplicar la herramienta legal. Y la pregunta obligada, ¿por qué Baja California Sur es el último estado de la República en transparencia y rendición de cuentas? En relación a ello, ¿qué ha hecho la institución que hoy, en voz de su presidente, ha tomado la palabra? ¿Qué ha hecho en relación a este tema? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al final, ¿no? Al final, para seguir. Si les parece, porque saben que luego hay preguntas que se repiten. O sea, va a contestar, no se preocupe, yo aquí anoté y la pregunta está hecha, no se preocupe. Porque de repente hay preguntas que se pueden repetir, cerramos la ronda de preguntas y luego ellos cierran y responden. O sea, no Es para que fuera conjunto, digo, la pregunta con la contestación y no perdiéramos el hilo. Democráticamente hablando, si todos ustedes dicen, bueno, o sea, vamos como pide la mayoría. Entonces, responden. Así es la democracia. Antonio. Son preguntas obligadas dentro de las exposiciones de cada quien, de mis compañeros, del doctor. Nos manejamos plenamente con responsabilidades, y responsabilidades
de cada quien. Quiero hacer una aclaración, una acotación, en base a tu pregunta, otra pregunta sobre la pregunta. Dice, ¿por qué último lugar con el Estado? Pero se puede interpretar como instituto, se debe entender que yo estoy en el último lugar como instituto. Hago la aclaración. En su momento ese estudio del CIDE, lo quiero reafirmar y confirmar, fue un estudio simulado, un estudio donde se quiso sacar una fotografía en esa hora, en ese momento. Quiero hacer la aclaración. Y quiero hablar mucho de lo que es la corresponsabilidad y la responsabilidad de cada ente público. De ahí partimos, porque la clasificación se hizo a cada entidad y les puedo decir, el Estado tiene 72 sujetos obligados, más o menos. Y quiero hacer esta aclaración porque este estudio se hizo, y lo quiero recalcar, no en el sentido de decir vamos a hacer un comparativo en el primero y en el segundo lugar, eso es erróneo, para empezar. Se hizo un estudio para saber cómo estaba la transparencia en todo el país, pero no fue un tipo de ranqueo, hago la aclaración. De aquí lo importante es sacar lo positivo de todo esto, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos. Eso es lo interesante. Quiero recalcar también, Antonio, que creo que es el foro, y no lo estamos justificando, pero se habló de democracia, se habló de verdad. Yo creo que esos son los foros para empezar a decir las verdades y decir nuestras verdades. Lo dije anteriormente, son herramientas que yo puse a su disposición para la toma de decisión. Quiero hacer una remembranza, Antonio, cómo se hizo ese estudio, porque hay una mala información. Capto tu mensaje para lo positivo, ¿sí? De este estudio es en dónde estamos mal para corregirlo. Exactamente. Lo comentabas anteriormente, mira, ese estudio se hicieron en base a cuatro dimensiones que te las puedo decir muy rapiditos. Se calificó lo que es la calidad normativa. Tú lo comentaste, buena exposición y concreta, nuestra ley. Se hizo a partir del año pasado, en marzo. Una de las calificaciones que hizo el CIDE fue en base a la ley obsoleta que teníamos. De entradita ya estamos reprobados, con una ley obsoleta que se dio 2 años y medio después. Ya, de entrada, se calificó lo que fue la calidad de la información pública por oficio, la de obligación, en donde se revisaron los portales. Como instituto salimos bien. Vuelvo y repito, no hay esa corresponsabilidad del sujeto obligado. De ahí quiero partir y lo quiero recalcar, y no es mi justificación, porque quiero hacer la aclaración como instituto. Soy el vínculo entre el ciudadano, darle la certeza para que pueda acceder a la información. Nos calificaron lo que fue la calidad de la respuesta y las solicitudes. Es triste decirlo, de 72 órganos obligados, se hizo un estudio al azar en donde se escogieron 18 sujetos obligados. No me quiero extender, ni quiero justificar, pero otra vez quiero recalcar corresponsabilidades. De los 18, más o menos, 3 contestaron. 15 no contestaron. No me están calificando a mí. Están calificando al Estado y a las dependencias. De los 15 que no contestaron, es triste decirlo, pero es una verdad. Y se van a sorprender. El Congreso del Estado no contestó sus 3 preguntas. El Tribunal Superior
no contestó sus preguntas. El Congreso del Estado no contestó sus preguntas. El municipio de Los Cabos y el municipio de Comondú, tristemente no hubo con quién recibiera la notificación o a quién poder hacer las preguntas. Esto lo digo ampliamente, Antonio, queriendo contestar tu pregunta, pero así es. Lo quiero recalcar, Antonio, que agradezco tu pregunta porque no me están evaluando a mí, y es una evaluación, Antonio, que te lo agradezco, que es hacia los de enfrente, que retomen, y lo quiero recalcar, no es el último lugar. Creo que esta lección nos está sirviendo para tomar las decisiones de lo que viene. Ya acaban de pasar los procesos electorales, ustedes están en su derecho, yo hace rato los ponía ahí, su derecho es para que lo ejerzan. En este tiempo, Antonio, ¿qué hemos hecho? Yo creo que aquí lo interesante es buscar las cuestiones positivas hacia dónde vamos. En este tiempo hemos reforzado el andamiaje legislativo y normativo, que la misma ley nos marcó tiempos y espacios muy específicos que cumplimos en tiempos y en formas. Nos hemos estado preparando para estos foros, hemos estado dando la cara de la ciudadanía, pero yo te agradezco tu pregunta y te la aplaudo, que sepa por qué estamos en último lugar, pero no es un ranqueo, no es un ranqueo, y ese estudio, yo les puedo decir, el IFAI, que se supone que es lo máximo, si él estaba en primer lugar, en segundo, lo bajaban hasta el 20 lugar, para que vean, una media nacional en cuestión de transparencia, yo creo que estamos en el 7.5 como media nacional, y lo quiero recalcar, cuantas veces sea necesario, no nos están calificando en los lugares, a veces la información se transversa, pero te lo aplaudo, y yo creo que ahorita quise poner a su disposición las herramientas necesarias para que ustedes sepan cuáles son sus derechos y hasta dónde son sus alcances, de que pueden pedir la obligación de exigir esa información ante los entes públicos. Gracias. Bueno, pues ya nada más tomamos 2 preguntas más que ya habían levantado la mano y cerramos. Ya el ingeniero Rodolfo, pues yo creo que a menos que surjan. Buenas tardes. Me llamo Lorena Barajas, soy presidenta de una organización ciudadana aquí en la ciudad de La Paz, COVIDE, Comunidad Visión y Desarrollo. Hemos desarrollado en el proceso de ser organización civil muchas actividades en las que está promover la participación ciudadana, promover políticas públicas, y obviamente eso nos lleva a estar permanentemente atentos de todo lo que tiene que ver en el estado de Baja California Sur con respecto a lo que sucede en nuestra vida pública y con nuestras instituciones. Una de las satisfacciones que me da este evento es conocer al consejero presidente del IFAI en el estado. Mucho gusto, señor. No lo conocíamos, es una organización que tiene 1 año de existir con un presupuesto superior al del Instituto de la Mujer, que en su primer término tuvo como directora a una diputada a la que nunca vimos en un foro público, nunca. Al señor lo vi en un periódico anunciando un viaje a México y es una satisfacción verlo. Entiendo que es un rostro nuevo, que tiene un rol diferente y tiene usted toda la razón. Vamos a comenzar, arrancamos, a partir de ahora ya no tiene ninguna justificación. Es hora de ponerse a trabajar porque no tenemos tiempo. Sí, como dijo el maestro José Antonio, quisiéramos saber, pero no en este momento porque no hay el tiempo, qué han hecho este año con nuestros recursos públicos. ¿Qué pasó con el IFAI este año en Baja California Sur? Sí es cierto, pueden calificarlos quizá con indicadores que propician juicios equivocados. Pero yo creo que un juicio muy bueno es el de los ciudadanos de Baja California Sur. Y yo, es lo que acabo de decir. Entonces, si se equivocó tal o cual, a nosotros no nos importa. Porque esta es una información tan privilegiada, con acceso, tampoco ciudadanos comunes tenemos acceso a esos estudios tan complejos del, ¿qué instituto es? No sé, no nos importa.
Lo que queremos es ver que existe este instituto, que si yo acceso a la página la encuentre, que esté activa, que su correo no me devuelva los correos, que no me pidan identificación para solicitar información, porque la verdad es más fácil tramitar una visa a Estados Unidos que pedir información del estado de Baja California Sur. En serio. ¿Por qué ustedes no tuvieron tantas solicitudes? La verdad es que tuvieron 70 solicitudes porque debieron haber tenido miles. Un estado con tan poca transparencia como la nuestra seguramente generó muchas inquietudes para tener datos. ¿Qué pasó con los programas? ¿Qué pasó con los presupuestos? ¿Qué pasa con el Congreso? Quizá tuvimos mucho el anhelo o el deseo de pedir información. ¿Sabe por qué no lo hicimos? Porque tenemos la percepción de que son un gasto muy oneroso que no nos da ningún resultado. Sí, señor, yo sé dónde están sus oficinas en la calle Isabel la Católica, pero yo soy una ciudadana, ahorita no estoy en mi trabajo, tengo mi negocio personal, yo no vivo de presupuesto y eso es algo que quiero comentar. Todos los indicadores de la vida pública mexicana dicen que es muy importante la participación ciudadana. Participan los ciudadanos y a un funcionario no le cuesta nada decir que estamos equivocados. Estos latosos que luego opinamos, ¿verdad? Con entera libertad. Descalificar es la cosa más barata del mundo. No se requiere ningún presupuesto para hacerlo, pero para un ciudadano participar es un costo extraordinario. Deja uno muchas actividades y no tenemos acceso, señor consejero presidente del IFE, las organizaciones de la sociedad civil para realmente incidir en la vida pública. Nuestro Congreso, quiero que sepa que tiene comisiones obsoletas de quejas y sugerencias. No hay una comisión de desarrollo sustentable, ni desarrollo económico, ni desarrollo social. Pero yo, en mi tiempo libre, abandono mi bienestar, el de mis hijos, para ir a promover eso. No veo aquí a un solo diputado. No sé si está uno, por favor, que levante la mano, porque son caras nuevas, pero no está. Creo que no está. Hay una simulación de la autoridad extraordinaria que le está costando a los ciudadanos surcalifornianos mucho, a los ciudadanos mexicanos más. Y yo esperaría que este evento no fuera un ejercicio más de simulación. Es todo lo que tengo que decir. Podría decir algo más. Recursos para las organizaciones de la sociedad civil, para verdaderamente yo, que fui consejera, que fui observadora electoral en el proceso electoral, que me maté el domingo, te llegué a las 11:30, 12 en mi casa. Y pude haber hecho muchas observaciones, pero yo no hice mi reporte porque ¿a qué horas lo hago? Caramba, si yo tengo que trabajar para vivir. La verdad es que esto son muchas preguntas de los ciudadanos. Ojalá verdaderamente que los equilibrios que nos supimos dar en estos resultados electorales los sepan mantener las personas a las que seleccionamos como representantes. El IE entienda como experiencia, tenemos una pésima ley electoral, pésima. Y gracias también a la universidad por promover estos espacios. He venido a dos últimamente extraordinarios. Pues señores, muchas gracias por su tiempo. Sí, buenas tardes. Primeramente, pues agradecer la presencia del consejero presidente del IFE y la oportunidad de la universidad de organizar este foro. Me voy a presentar, mi nombre es Armando Vega Velázquez y he sido consejero distrital del 02 y mi intervención va a ser en ese sentido sobre la experiencia que hemos tenido primero en el proceso electoral pasado, el que fue federal, y lo que observamos en el reciente proceso estatal. Lo he comentado con algunos compañeros y se nota primero una gran diferencia en las reglas que aplicaron en ambos procesos. Y es importante decirlo porque, por una parte, el proceso federal por primera vez contempló el proceso especial sancionador y le tocó a los consejeros distritales y de la Junta Estatal aplicar ese proceso. Pero por otra parte vemos cuando viene el proceso estatal, eso está ausente el proceso especial sancionador, y de tal manera que tenemos entonces dos órganos electorales cuya finalidad de fondo sería la misma, como árbitros, garantizar la legalidad, la equidad, la transparencia del proceso,
se manejan con esquemas normativos distintos. Entonces, ¿cómo es posible que una misma ciudadanía sea regida en los procesos por dos reglas diferentes? Yo pienso, sería una propuesta, que se deberían de homologar los procesos en su normatividad. Y esa es una tarea que le compete, obviamente, a los congresos, porque entonces estamos en dos mundos, ¿no? Entonces, un proceso electoral muy estricto de nivel federal y del estatal muy laxo. Y otra parte que es importante en esto de la transparencia es la información, el derecho a la información. Y hemos visto cómo también en esto, lo que se ve a nivel nacional, que es el predominio de dos grandes monopolios en la información, igual con guardada su proporción, se ve luego también en los estados. Y tenemos ahí, por ejemplo, que el IFE está sometido a un golpeteo constante por algunas televisoras que se vieron afectados en sus ingresos por la regulación de la contratación de la propaganda electoral. Y en cambio, también acá en esa situación en los estados se maneja diferente. Y por otra parte, los que son los órganos del Estado que debieran informar a la ciudadanía, promover los debates, etcétera, estuvieron también ausentes. Un instituto estatal de radio y todo eso, la verdad que más bien parece que ha sido el vocero o el difusor de los boletines del gobierno del Estado, y no hay pluralidad. Vemos siempre los noticieros y es la versión de lo que dijeron los funcionarios, y no hay cabida para voces diferentes, no hay pluralidad, y eso es otra tarea pendiente. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar y cada uno de ellos va a tener una intervención para que reaccionen a sus intervenciones y de esta manera concluiríamos. Entonces ahora, pues al sentido inverso, a como iniciamos, ¿no? Entonces ya iniciamos por el ingeniero Rudolfo, para que cierre. Yo creo que lo difícil es el concluir. Comparto la experiencia, la inquietud de la señora Lorena, de Antonio, de ustedes. Yo creo que aquí lo más importante de este foro es que vamos en busca de los qué, cómo y cuándo. Y cada uno de mis compañeros expositores creo que dimos parte de las herramientas necesarias para llegar a un desarrollo excelente de la democracia. Y concluyo, para que esto funcione, debe haber esa concordancia, la participación ciudadana, los entes y los institutos en ese tipo, al mismo tiempo, manejar sus responsabilidades, y nos corresponde a nosotros brindarles la confianza que la sociedad en estos momentos ocupa. Muchas gracias por su presencia. Gracias al ingeniero. A continuación, el licenciado Alfonso Garrido. Gracias. Como una especie de conclusión, es que a todos como sociedad, como ciudadanos, nos toca fortalecer estas alternancias. Lo que iniciará en unos días más, de veras, se dé este espacio de rendición de cuentas, porque es importante para todos. Es la construcción de una mejor sociedad para todos nosotros, y es importante, es una tarea, una asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Y comentarte, Armando, que sí, en el pasado proceso electoral estuvimos abiertos a todas las organizaciones políticas, no fue el que no quiso ir. Absolutamente todos, y con toda la libertad para que expresaran su plataforma, sus críticas, estuvo abierto el medio. Es una cuestión que algunas organizaciones políticas nos lo comentaron, un medio público, porque es un medio público, tenemos esa
ese mandato de ponerlo en manos de la sociedad. Un poco comentarles, COVIDE tiene desde Lorena, la organización, hace 4 o 5 años, 4 años o un poco más, un programa todos los martes de 1 hora, donde dicen lo que ellos quieren, llevan los planteamientos que desean. Entonces, este proceso que se está dando para ese segundo piso de la democracia pasa por los medios de comunicación. Hay que ciudadanizar. Mi consejo directivo lo encabeza el gobernador, el secretario de Finanzas, el secretario general, un servidor y el contralor. Necesitamos meter a la sociedad ahí, que la sociedad vete cualquier exceso que se pueda dar en un medio de comunicación público. Y en ese consejo directivo la nueva administración tendrá el reto de incluir a la sociedad. Tenemos un consejo consultivo que más o menos ha funcionado. Son de las primeras experiencias en este instituto de llamar a la sociedad. Queda el reto para el próximo gobierno de ciudadanizar realmente el medio. Pero por cuestión personal e institucional, todos los espacios a los partidos se han dado. Nunca a nadie se le marcó línea, nada, porque no más no es. Y estuvieron en este proceso electoral, el anterior, el federal, todos, absolutamente todos los partidos y organizaciones ahí estuvieron. Y felicitar a la universidad, al IFE, por este espacio tan importante para la reflexión, que nos deja tareas pendientes a todos, que hay que fortalecer la alternancia. Baja California Sur la estamos viviendo nuevamente y hay que ponerles todos nuestro granito de arena para construir esa Baja California Sur como parte de este contexto nacional. Muchas gracias. Gracias al licenciado y a continuación la maestra María Luisa. Sí, bueno, nada más simplemente para volver a reiterar que pues tenemos mucho que hacer, se tienen que construir todavía muchos mecanismos, pero sobre todo creo que se tienen que construir puentes con los ciudadanos, porque sí, a veces tenemos las normas y tenemos las instituciones, pero estamos desconectados. Entonces, eso es muy importante. Y la otra cuestión, sí, reconocer en Baja California Sur, en lo que nos toca a todos, que yo creo que es uno de los estados en donde tenemos más pendientes y más tareas que cumplir. Gracias. Muchas gracias. De verdad que ha sido un foro sumamente interesante. Yo escucho a los baja californianos, así se dice, perdón, pero déjenme decirles que es muy interesante. Hemos vivido, aquí está el consejero presidente, 22 foros, ¿no? Este sería el 23, es el primero de este año, pero es el 23 ya que realizamos en distintas universidades. Y es muy interesante. Baja California, según este estudio, está por distintos indicadores en cierto lugar de transparencia, por la propia legislación, en fin. Pero es muy esperanzador. Ustedes están aquí y están hablando de una manera justo lo que el país necesita, una ciudadanía comprometida. Y déjenme decirles que para el Instituto Federal Electoral, sin duda, para la Universidad de Baja California, esto es lo que requiere el país, gente como ustedes, de verdad, se los digo sinceramente, y no para Lorena, para Armando, para todos, estos foros no se quedan solo en este lugar, compartimos con ustedes, vamos a compartir las experiencias de los otros 22, para que vean porque hay muchas tareas pendientes en todo el país, porque somos mexicanos, pero porque además tenemos, efectivamente cada región tiene sus problemáticas, pero para compartir, para que sepan lo que cada uno de nosotros pensamos, y no se quedan solo en esto, sino vamos a compartir las experiencias de todos, pero los invitamos, a mí me da mucha esperanza porque son ciudadanos comprometidos, que exigen y que sin duda van a poner a Baja California en el primer lugar de transparencia, porque eso depende de ustedes, de verdad, y yo aquí lo veo muy claro. Y por nuestra parte, tenemos memorias de los foros anteriores, se las haremos llegar, y los que estén interesados por parte de la sociedad civil, de todos estos procesos democratizadores de información, por favor, estamos comprometidos, no solo comprometidos, obligados a informarles y a proporcionarles materiales que además realizamos, y con muchísimo gusto nos dará dárselos, ¿no?
entonces de cómo participar, cómo ejercer los derechos, y insisto, nos dará gusto, pero además es nuestra obligación. Entonces, pues tenemos su registro, si ustedes así lo desean, nosotros nos acercaremos. Y pues ha sido, insisto, muy satisfactorio este foro y tenemos que hacer de estos muchísimo más, y yo me voy muy satisfecha y agradecida con esta comunidad, además de un bello estado que tienen, bellas personas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues reconocerles, no sé si, muchas gracias Marina, aquí a la autoridad electoral del Estado. Cualquier cosa, por favor, exíjanle también a Marina. Aquí está el IFE, y para cuestiones de los derechos políticos electorales tenemos esa obligación. Y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias.